Para ampliar la información sobre lo que será la llegada de la vacuna a nuestro país, la vacuna de Sinopharm, está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez en vivo, a quien le agradecemos que haya tenido el tiempo de acompañarnos en este primer programa de Cuarto Poder este año 2021. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mávila, y felicitaciones por este primer programa del 2021. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Una pregunta fundamental, sobre todo porque existe la percepción de que la vacuna de Sinopharm no es precisamente la más segura y que al gobierno no le ha quedado otra alternativa que negociar con este laboratorio en vista de que habían fracasado las negociaciones con los otros laboratorios que proponen o que ofrecen vacunas con un porcentaje de eficiencia mayor, como Pfizer, que está por encima del 90%. ¿Qué garantías le podemos dar a los ciudadanos, doctora Bermúdez? Bueno, lo primero, decirles que no ha fracasado ninguna negociación. Y como bien lo informó el presidente Sagasti, estamos y hemos negociado con diversos laboratorios y seguiremos haciéndolos con todos aquellos que ofrezcan una vacuna que dé garantías de acuerdo a los estándares internacionales de protección a las personas. Y como ustedes bien han señalado en el reportaje, se estima que una vacuna que tiene un porcentaje, un 60% de eficacia, es una vacuna que cumple con los estándares internacionales de toda vacuna para precisamente proteger a las personas. Entonces, no hemos fracasado en ninguna negociación. Hemos concretado al menos 2 negociaciones que han sido anunciadas esta semana, una con Sinopharm, en efecto, para recibir un primer lote de 1 millón de vacunas, pero dentro de un acuerdo mayor que esperamos recibir hasta 38 millones de vacunas. En segundo lugar, con AstraZeneca, que tenemos un poco más de 14 millones de vacunas, pero cuyo cronograma todavía nos indica que llegarían en el segundo semestre o en el tercer trimestre, como bien señaló el presidente. Y en tercer lugar, ya tenemos un compromiso de COVAX Facility por un poco más de 13 millones de vacunas. Y estamos, si bien en principio también estas vacunas llegarían en el tercer trimestre, estamos en negociaciones para ver si nos adelantan parte de este lote de vacunas para poder tenerlas, contar con ellas en el primer semestre del año. Lo entiendo, pero no podemos negar, esta es una verdad, que además del temor que hay entre la población a recibir la vacuna, el temor es mayor cuando se trata de una vacuna que no tiene, por ejemplo, una acreditación de la Organización Mundial de la Salud y que sepamos tampoco de la Unión Europea. A eso me refería cuando le preguntaba por las garantías de la vacuna de Sinopharm, porque de todas las propuestas y de todos los laboratorios, me parece que es la que menos eficiencia comprobada tiene. Si comparamos este 69 o 70% de eficacia de la vacuna china versus a la que ha demostrado, por ejemplo, la producida por Pfizer o por AstraZeneca o por otros laboratorios, incluso con la rusa, con la vacuna rusa. Claro, pero está dentro del margen de eficacia que exige precisamente los organismos encargados de certificar esta vacuna. ¿Cuáles son estos organismos? Una vacuna que es certificada. Claro, bueno, ¿cuál es el aval para Sinopharm? Sinopharm tiene una certificación en China y nosotros estamos procediendo a hacer una certificación también en nuestro país. El grado de eficacia que ustedes han mencionado, el grado de efectividad, que ustedes han mencionado, está dentro de los estándares internacionales. No hay por qué alarmarse, porque además cualquier vacuna tiene rangos que van desde el 50-60% hacia adelante y como tal están aptas para ser colocadas en la población. Entonces creo que también debemos informar que estas vacunas, todas tienen rangos diferentes, pero todas las que hemos mencionado están o cumplen con los estándares para proteger a la población. Y esto no es solamente esta vacuna. Aquí la gran diferencia es que históricamente las vacunas se prueban, se preparan en un lapso de entre 5 y 10 años.
pero estamos en una pandemia y estamos en emergencia. Y por eso es que los diversos laboratorios han tenido que acelerar procesos. En el Perú, por ejemplo, felizmente hemos tenido 12.000 voluntarios y voluntarias a quienes se les ha aplicado la vacuna de Sinopharm, lo cual nos ha dado una prioridad para poder acceder a estas vacunas. Es decir, estamos en una situación particular y frente a esta situación particular se requieren medidas extraordinarias, por supuesto con el enfoque de proteger a las personas. Claro, la llegada de la vacuna, sin duda, y lo dijimos desde el inicio del programa, ha sido una estupenda noticia porque también lo comentábamos, había una sensación de desmoralización quizá, ¿no? De una pérdida de fe en que las tratativas del gobierno se concretaran. Estábamos al final de la cola, la verdad, nadie esperaba un anuncio como el anunciado, bueno, un anuncio como el hecho por el presidente, claro, a mitad de una semana después de la presentación de la ministra de Salud en el Parlamento, donde prácticamente nos decía que todavía había que esperar un buen tiempo. Mi pregunta iba más un poco al prejuicio que podría existir respecto a la nacionalidad de la vacuna, ¿no? Al hecho de que sea una vacuna china, que no tenga esta certificación de la Organización Mundial de la Salud. Pero al margen de eso, también, por ejemplo, se ha destacado el hecho de que Sinopharm produce una vacuna que es mucho más fácil de manipular y de utilizar y de conservar y de manejar que la de Pfizer. Entonces, por algún lado hay, digamos, el lado, si se quiere, no es un lado malo, pero alguna desventaja en la eficacia, pero alguna ventaja también en lo que será la manipulación y la distribución de esta vacuna. Mi pregunta era más bien si el gobierno tuvo la posibilidad de elegir o si se vio obligado por las circunstancias a recurrir al gobierno chino. El presidente ha declarado hoy en una entrevista al diario El Comercio que él no tiene ningún reparo en afirmar que le escribió una carta al presidente de China para poder conseguir la vacuna, porque el tiempo corría y no se había resuelto nada. No, pero no solamente al presidente chino, nosotros estamos en coordinación con todos aquellos países y aquellos laboratorios que están produciendo vacunas. Y gracias por el comentario respecto de que no se esperaba el mensaje del presidente en relación a la adquisición de vacunas. Es política del presidente Sagasti no ir anunciando, sino más bien dar cuenta de resultados concretos. Todo el equipo, todo el gabinete ministerial, el cuerpo diplomático que está encargado también de estas tareas, hemos estado trabajando el 24, el 25, el 31, porque no hay día que nosotros paremos para lograr los objetivos que necesita el Estado peruano. Entonces hemos estado trabajando arduamente, pero nos parecía mal contar qué estamos haciendo y no dar resultados. Entonces, es característica de la gestión del presidente Sagasti trabajar con un enfoque de resultados y dar cuenta a la ciudadanía cuando hay resultados y también cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades, no para alarmarla. Así es, transparentarnos. Sino también para que las personas sepamos que a veces hay dificultades que escapan a la voluntad y a una gestión que está tratando de acelerar procesos. Sí, doctora Bermúdez. La complejidad de estos contratos solamente termino la idea. Por favor. La complejidad es increíble. Estamos hablando de productos que se han empezado a negociar cuando no existían, que requieren de diversas etapas de validación, que requiere también de documentación que tiene que ser analizada. Sí. Y la paciencia, porque implica no solamente pagos, sino compromisos. Reconocerá que hemos sido un país paciente, pero que evidentemente la ansiedad empieza a ganarnos cuando vemos que otros países vecinos se vacunan y nosotros no. Hay una preocupación comprensible, pero si me permite. Igual al equipo de gobierno. Sí. Así es. Si me permite, para ir concluyendo, dos puntos muy claros y específicos. El primero, el tema del precio. Recurrir a Sinopharm ha sido, digamos, una elección onerosa para el gobierno. Pudo ser Pfizer más barata para nuestro país, nos hubiera ahorrado, es decir, por demorarnos estamos pagando de más. Y la segunda es el presidente no termina de descartar la posibilidad de un confinamiento. ¿Cuáles son las variables para decidir cómo se ajustan y se vuelven más restrictivas las medidas de seguridad?
Y en relación a esta última pregunta, en realidad nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente de una serie de indicadores vinculados a la salud de las personas para poder adoptar las medidas. Pero queremos hacer un equilibrio entre el cuidado de la salud de las personas y la economía de las familias. Porque la gente no solamente, hay personas que salen irresponsablemente, ¿no? Y se juntan y no guardan la debida distancia y piensan que la pandemia ha concluido. Pero el gran número de personas que sale de su casa lo hace para trabajar. Y en esta situación de trabajo en la calle, ¿no? Nosotros sabemos que en el Perú hay mucha informalidad, las personas no pueden dejar de trabajar. Entonces tenemos que hacer un balance entre salud y economía. Sí, como ha dicho bien el presidente, si estos indicadores epidemiológicos empiezan a crecer exponencialmente, porque no olvidemos, como tú bien señalaste, tenemos una variante que es más contagiosa, sí, tendríamos que vernos precisados a tomar medidas más drásticas, pero nosotros tenemos confianza en que las personas podamos asumir también una responsabilidad, que las empresas también respeten los aforos, que los espacios que se han abierto cumplan con las medidas de seguridad para que no nos contagiemos. Eso es básico. Le agradezco que haya estado con nosotros en el programa, doctora Bermúdez. Muchísimas gracias y vamos a mantenernos muy atentos justamente y reiterar, por supuesto, el llamado a las personas para que se cuiden y que no haya necesidad de extremar esas medidas de las que hablábamos. Muy buenas noches y gracias. Muy buenas